gracia. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios también derramó de su misericordia sobre sus siervos, ¿sí? Entonces, podemos ver embrionariamente algo que en el Nuevo Testamento se desarrolló plenamente, ¿no? Algo así como entre la sombra y la realidad, ¿sí? La sombra viene a ser el Antiguo Testamento y la realidad viene a ser, o el cumplimiento pleno, en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de entrar a esta diferenciación entre, o en este caso, la relación que existe entre el pecado y la gracia, si bien es cierto, son diferentes, pero están conectados, ¿sí? Entonces, quiero mencionar algo que es muy importante. Y cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que hay algunas cosas que debemos tener en consideración cuando uno analiza un pasaje de la Escritura. Una cosa es la interpretación propia del texto que estamos viendo y otra cosa es la aplicación práctica para nuestra vida espiritual, ¿no? De lo que hemos visto en el texto. ¿Ok? La interpretación, en este caso, tiene que ver con lo que sucedió con lo que está siendo escrito en el momento que sucedió. Y también qué significaba para el profeta que escribió eso. Esa es la interpretación. Y la aplicación sería, como creyente, no interesando si soy de un pacto o de otro, pero como estamos en el Antiguo Testamento, quiero puntualizarlo. Entonces, como creyente, ¿qué puedo sacar de ello? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros ya no tocamos shofares para que las torres de Jericó se caigan, evidentemente. Pero nosotros sí podemos alabar a Dios y hay muros espirituales que sí se pueden caer, ¿sí? Entonces, la interpretación es lo que hizo Josué y la aplicación es lo que nosotros podemos hacer en el reino del Espíritu. ¿Está claro lo que estoy hablando? ¿Sí? Entonces, no podemos hacer una interpretación de un texto del Antiguo Testamento como si fuera en el Nuevo, porque del texto que estamos agarrando a lo que está haciendo ahora, nosotros estamos después de la cruz. Ese texto está antes de la cruz. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros ya no traemos corderos, ¿no? Nuestro cordero ya fue sacrificado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se usan las escrituras del Antiguo Testamento y se les da aplicaciones pasando por encima de la interpretación del texto. Y eso es muy peligroso, porque Dios no me lo está diciendo de tan pública, porque Dios es un Dios personal. No es la interpretación. No sé si me están siguiendo lo que les estoy diciendo. Hola. ¿Están aquí? ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Amén, amén. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver esto. Entonces, quiero que ustedes observen algo. Acuérdense que les he dicho que ustedes van tomando nota de las cosas que Dios les va ministrando. Y después en el repaso del audio, ustedes pueden ver más detalles. No estén escribiendo todo el rato porque de repente se van a perder algunas relaciones que son importantes o escuchan un trozo y registran algo, ¿sí? Ok, miren, esto es muy importante que ustedes tomen atención. Cuando nosotros pecamos, nos estamos saliendo o estamos abandonando voluntariamente la gracia. Entonces, en esa posición, la ley divina, que es moral netamente, entonces nos condena. ¿Por qué? Porque acabamos de infringir un mandamiento. Entonces, eso demuestra una vez más que la ley siempre revela el pecado. Entonces, para yo no caer bajo la condenación de la ley, yo me tengo que mantener en la gracia. Porque cada vez que yo me convierto en un transgresor de un mandamiento expresamente puesto por Dios, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en toda su palabra,
Entonces yo estoy saliendo de mi posición de gracia. Entonces, para que eso se active nuevamente, yo debo pedir perdón y debo pedir limpieza de ese pecado, ya no por la sangre de un animal sacrificado, sino por la sangre de Cristo. Entonces, eso me habilita otra vez a estar en la condición de gracia. Si no lo hacemos de esa manera, si nosotros pecamos y no nos ponemos a cuenta con Dios y se van acumulando los pecados no confesados, entonces estamos en una condición que hemos caído de esa gracia, ¿no? Entonces, volvemos a comprometer la gracia que Dios nos regaló, ¿no? Nos brindó, porque esa persona, al no pedir perdón, hay la posibilidad que vuelva a caer una y otra vez. Eso es lo que en la religión tradicional se llama remordimiento. Y ellos lo han cambiado por arrepentimiento. Pero ya la vez pasada vimos que un arrepentimiento genuino no tiene por qué volver a caer la persona en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona tiene una condición de este tipo, que no ha arreglado su condición de gracia y está viviendo como si Jesucristo no hubiera muerto por sus pecados y sus iniquidades. Entonces, eso es muy importante, porque en algunos lugares ha habido tantas personas que asisten a congregaciones que han caído en pecados repetidos, que como se dijo una vez, la gracia vino a ser una desgracia. Y en realidad la gracia jamás es una desgracia. Pero en el español desgracia significa que no tiene gracia. Entonces, y no es que el creyente verdadero no tenga gracia. El asunto es que está en la gracia y está pecando. No estoy hablando de un pecado o dos, sino estoy hablando de una persona que está en altibajos, ¿no? O también que está dejando de confesar sus pecados y se van acumulando esas cosas que no ha confesado. El domingo yo les compartí acerca de que el arrepentimiento era una condición que tenía la iglesia de mantenimiento, ¿sí? Y vimos que de las 7 iglesias, 2, Dios no les dijo que se arrepienta absolutamente de nada, ¿sí? Entonces, qué importante, o sea, esa iglesia estaba en permanente estado de gracia, en permanente confesión de sus pecados, en permanente relación con Dios, ¿no? Acuérdate que dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se levanta cuando una persona que en algún momento la tuvo, está en falta y no se ha arrepentido. La gloria de Dios no puede permanecer en esa persona. La unción se aleja también, ¿sí? Entonces estamos hablando de que son cosas muy importantes que nosotros debemos considerar, ¿sí? Porque esta enseñanza que estamos dando, como hemos hecho tanto énfasis en textos del Antiguo Testamento, no vayamos a entender algo totalmente diferente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, no, perdón, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, le voy a pedir a Katy que vaya poniendo el texto de Isaías 1, 16 al 20, ya nos habla de que en el Antiguo Pacto había un proceso en el cual el creyente obtenía una bendición plena, ¿sí? Ahí lo vamos a leer, donde dice, mire lo que está hablando el profeta, dice, lavaos y limpiaos, ¿sí? Las dos cosas. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Está hablando Dios a través del profeta y está mencionando directamente la iniquidad. Versículo 17. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En otras palabras, todas esas cosas buenas que se podían hacer tenían que ser aprendidas. ¿Sí? Muy bien. Y después dice, venid luego, dice Jehová. Ay, lo cambiaste antes un ratito, falta eso. Gracias, hasta ahí se lee todo el versículo, correcto. Dice, venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Ajá. ¿Qué es estar a cuenta? No deber nada. ¿Sí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando de el estado, acá está simbolizándolo con el color rojo, pero dice que la persona que es purificada está haciendo la comparación con el color blanco. Significa que una persona está a cuentas, es una persona que está andando en pureza, en santidad e injusticia. Ok, ahora sí el versículo 19, el que sigue a este texto dice, si quisieres, ajá, acá hay una condición, ese sí es si tú quieres. Si quisieres y oyeres, ahorita estás oyendo la palabra, pero necesitas tú quererlo. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. O sea, vas a vivir una vida plena. Si no quisieres, ajá, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La persona que escucha la palabra de Dios y no quiere hacerlo, entonces entra en una condición de rebeldía. Y una condición de rebeldía no puede permanecer en la gracia. ¿Sí? Ahora, antiguamente, los enemigos de Israel entraban ahí, como en la época de los jueces, y les robaban y le hacían daño, les quitaban sus pertenencias, etc. Ellos venían con la espada, mataban gente también. Ahora, ¿cuál es la espada para nosotros? Ahora es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos filos. O te absuelve o te condena, dependiendo si eres obediente o eres rebelde. ¿Sí? Porque lo que Dios ha dicho siempre está vigente. Ok, gracias por el texto. Ahora, acá podemos vislumbrar dos cosas. En el versículo 16, cuando habla de quitar la iniquidad, está hablando de un proceso de santificación. Dios está apelando a que la persona voluntariamente quite la iniquidad, ¿no? De tal manera que sea lavada hasta totalmente quedar limpia. Porque de otra manera, la iniquidad va a permanecer ante los ojos de Dios. ¿Sí? El versículo 17 nos habla de aprender a hacer el bien, ¿no? También de una manera práctica. Eso está hablando de restitución. O sea, la persona sigue siendo la misma persona la que quitó la iniquidad, ahora está haciendo lo bueno. ¿Y qué cosa hace? Hace restitución. Y quizás es bueno mencionar aquí que en el Antiguo Testamento no bastaba pedir perdón. Y lo voy a ilustrar. Si yo ofendo a alguno de ustedes, no basta que yo le diga perdóname. No basta. Porque no hay restitución. La restitución significa que yo tengo que hacer algo para que yo te demuestre, no solamente con mi boca, sino con mis hechos, que realmente lo que te causé, el daño que te causé, puede haber sido psicológico, físico o lo que sea. Entonces yo tengo que hacer un extra para que tú seas restaurado y restituido. Entonces eso era muy importante cuando Dios reveló las primeras consideraciones entre personas de su pueblo. Entonces acá está diciendo que restituyamos al agraviado, al huérfano y a la viuda. En otras palabras, que podamos hacer algo significativo a las personas que dañamos, que vienen a ser nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque por causa de la iniquidad que teníamos, no solamente nosotros fuimos afectados, sino afectamos a otras personas. Entonces, a esas personas que afectamos, tenemos que restituirlas. Eso no se practica en el cristianismo normal, pero es una ley espiritual. Aquellos que han hecho eso han experimentado algo muy bello en su corazón y con las personas a las cuales le habían fallado. Versículo 18, cuando dice que vengas a estar a cuenta, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Como tú te pones a cuenta, te va a perdonar.
Eso en el lenguaje del Nuevo Testamento se llama justificación. Es decir, que debido a que tú te alineaste, Dios te perdona en base al sacrificio de Cristo. Entonces has sido declarada justa, es decir, no tienes falta. Dios ya no te cuenta en contra tuyo lo que habías hecho antes. Versículo 19 dice que si tú, además de oír la palabra de Dios, haces lo que Él te pide, Él te va a prosperar y bendecir. Por eso dice, comeréis del bien de la tierra. Oyes la palabra y actúas en ella con fe. Y dice, y si no quieres, entonces viene juicio divino como consecuencia de no hacerlo, ¿no? Ahora, algunas personas, seguramente alguna vez le han comentado a ustedes, bueno, pero yo pequé y no pasó nada. En la iglesia pecaron y no pasó nada. Es que en realidad sí pasó algo. A veces no se ve, pero sí pasó algo. Y de repente el culto ya no es como antes, la prédica ya no es como antes, ya quizás ya no hay milagros, de repente ya la gente no está siendo transformada. Eso es porque algo pasó, porque lo normal es que debía haber una unción maravillosa en la alabanza, una unción maravillosa en la prédica, una unción maravillosa de sanidades o milagros de cualquier tipo, no solamente de sanidad. Debiera haber transformaciones, debieran haber testimonios en cantidades, debieran haber respuestas a las oraciones en cantidades. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Es que como nosotros no sabíamos muchas cosas, Dios en su misericordia pasó por alto y toleró algunas cosas, o muchas cosas, no sé. Cada grupo de creyentes es diferente. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros estamos en entendimiento. Entonces, como estamos de menos a más, entonces Dios está trayendo un proceso. En ese proceso hay santificación, hay restitución, hay justificación, hay bendición, y al que a pesar de todo no quiere ajustarse, entonces va a tener que caerse bajo juicio. Y alguien podría decir, no, pero ese que pecó sigue muy bien, hasta está siendo prosperado materialmente. Bueno, Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, si Dios no lo juzga acá, lo va a juzgar allá. Pero acuérdate que hay una ley que dice que si tú siembras corrupción, vas a cosechar corrupción. Si siembras algo bueno, vas a cosechar algo bueno. Tarde o temprano suceden las cosas porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Entonces, como nosotros tenemos el deseo de que Dios nos siga bendiciendo y prosperando, entonces aquí vamos a observar que, a ver un momentito, sí, vamos a observar, espérense que algo pasó con mi, sí, a ver, sí, ok, entonces, lo que estamos hablando es que lo que estaba diciendo Dios al pueblo a través del profeta es que Dios no pasa por alto las cosas por pasarlas. Él estaba esperando que su pueblo pudiera ponerse a cuenta. Entonces, es muy importante esto porque nosotros ya no estamos en la condición del Antiguo Testamento, que no teníamos un nuevo nacimiento, no teníamos el Espíritu morando, no teníamos una serie de cosas. Ellos no tenían una serie de cosas, nosotros tenemos otras cosas. Entonces nosotros, Dios nos va a exigir un poquito más, ¿sí? Ahora, quiero que ustedes entiendan que si hay algún micro abierto, por favor tengan cuidado nomás, ¿sí? Entonces, la obra que Jesucristo ha hecho es perfecta. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que algunos se comportan de tal manera que pareciera que Jesucristo lo están crucificando nuevamente. Entonces, ahora, la obra de Jesucristo es perfecta. Es perfecta. Ahora, antes de pasar a esa parte donde vamos a ver qué es lo que Jesús hizo cuando
estaba simbolizado en el sacrificio del Antiguo Testamento, voy a compartir algo más con ustedes que tiene que ver con entender un poquito acerca de la definición, porque hemos hablado de rebelión. Hemos hablado de rebelión. Entonces, la rebelión que está mencionada acá en Isaías es porque la persona sabe que Dios prohíbe algo en su palabra y habiéndolo leído y habiendo oído, lo ha hecho igualmente. Entonces la persona entra a un camino de desobediencia. Esa es su condición. Entonces, en esa condición, la persona pecó porque hizo acciones equivocadas contra otros, contra sí mismo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que esos pecados que cometió por causa de la rebelión, al no ser perdonados, al no ser confesados, mejor dicho, y no recibir el perdón, ese pecado generó otros pecados. Entonces, pueden ser pecados personales, como por ejemplo carnalidad, mundanalidad, miradas obscenas, orgullo, etc. Pueden ser pecados religiosos, idolatría, sectarismo, fanatismo, etc. Pueden ser pecados morales, promiscuidad, embriaguez, drogadicción u otro. Pueden ser pecados sociales, división, rivalidad, envidias, homicidios, etc. Son diferentes tipos de pecados, ¿sí? Y normalmente hemos visto la vez pasada en el texto de Isaías 59:12 que las rebeliones se multiplican, los pecados se multiplican, las iniquidades se multiplican. ¿Por qué? Se multiplican justamente porque no han sido confesados. Ahora, hay algunos textos que yo no le di a Gabriel, pero es importante que ustedes puedan conocer. Esto yo no pensaba tratarlo tan puntualmente, pero creo que es bueno que vayamos por ahí. ¿Qué pasa con una persona rebelde? O sea, ¿quién es un rebelde? Que habiendo oído la palabra y habiendo entendido, no hace lo que tiene que hacer. Lo pospone, lo retarda, lo estira, cuando eso debiera ser inmediato. Dicen que los avivamientos de la iglesia, había gente que cuando escuchaba un mensaje ungido, dice que corrían al altar. Eso está registrado en la historia de la iglesia, en los avivamientos. Y había gente que lloraba por sus pecados. Y dice que algunas personas se quedaban horas y algunas hasta pasaban al otro día. No se querían mover del altar. Pero cuando se levantaban del altar, dice que la persona quedaba totalmente nueva. Dígame si eso no es maravilloso. Ya no seguían batallando con lo mismo. Habían recibido un toque divino y una transformación. En otros avivamientos dice que las prédicas eran tan ungidas que dice que la gente sentía el fuego del infierno quemándole los pies. Y entraba un terror en la persona. Y confesaban sus pecados inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Parece que la iglesia del siglo XX se ha enfriado tanto que parece que le hubieran metido en una refrigeradora. Y confesar el pecado de esa manera pareciera algo de la época de los dinosaurios. Algo que ya pareciera que ya no existe. Esos altares donde la gente clamaba, ¿no? Clamaba a Dios porque quería un cambio en su vida. Pareciera que se ha enfriado. La iglesia en el mundo ha entrado a una apostasía tremenda. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, había un fuego tremendo para evangelizar, para hacer los ayunos, para hacer las vigilias, para ir a las reuniones de oración. Aún si había un campamento o algo parecido, la gente hasta se endeudaba para ir, porque ellos querían tener un encuentro con Dios. Pero pareciera que la iglesia del siglo XXI ya no es como antes. ¿No será que no hemos pasado por un proceso de arrepentimiento suficiente? Si queremos encontrar al Dios de la Biblia, a ese Dios que no es de las páginas del pasado, sino queremos que la Biblia vuelva a ser ese libro maravilloso que era para la gente que estuvo en los avivamientos.
Ese libro que podía ser como una espada que atravesaba tu corazón. Ese libro que podía hacer que la persona no estuviera contenta ni cómoda con su situación espiritual, sino que buscara a Dios, así como lo hizo Jacob. No te voy a dejar si no me bendices. Y se agarró del ángel y se pasó toda la noche hasta que el ángel lo tuvo que herir en la pierna. Faltan creyentes así. ¿No será que tenemos que pedir perdón? Creo que ese es el camino más corto, el más rápido. ¿Sí? Y yo se los comparto. ¿Por qué? Porque de otra manera, la gente dice, pero ¿por qué me va mal a veces? Eso no solamente se lo comparto a ustedes están ministrando vidas y ustedes tienen que llevar a esa gente a otro nivel, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que mantienen una condición de rebeldía y no arreglan pronto sus cuentas con Dios, entonces, y vienen las maldiciones. Las maldiciones son el pago justo que la persona recibe por sus iniquidades y pecados no confesados, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, la historia del pueblo de Israel nos muestra muchas veces que a través del tiempo que Dios daba para que la persona se arrepintiera, en este caso el pueblo, había gente que sí se arrepentía, pero quedaban los rebeldes. Entonces, ¿qué pasa? Venía la bendición sobre los que se arrepentían y venían los juicios sobre los que no se arrepentían. Pero ¿qué pasa? Como Dios trataba a Israel como pueblo, no lo trata como nosotros. Nosotros no somos Israel. Nosotros Dios nos trata individualmente. A Israel lo trata como nación. Si alguien quiere ampliar eso, que estudie a fondo Romanos 9, 10 y 11. ¿Sí? Entonces, nos trata individualmente. En esa época, Dios traía juicio aún sobre los que se habían arrepentido, porque había un grupo que era lo que estaban malogrando, digamos, la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que se había corrompido en la época de los jueces, entonces los enemigos venían y malograban las cosechas también de aquellos que estaban bien, ¿no? Habían algunas pocas personas que cuando los babilonios sometieron a los israelitas en el siglo VI, cuando ellos fueron cautivos a la Babilonia, había algunos pocos, como Jeremías, que era un hombre santo. Sin embargo, lo habían tildado de fanático, lo habían metido en la cárcel. Pero mira, cuando tú estás en el favor de Dios, aún tus enemigos, Dios los pone a favor tuyo. Dice que uno de los generales que venía, que había matado un montón de gente, había quemado un montón de lugares, llegó y se dieron cuenta que Jeremías estaba en la cárcel porque Jeremías lo conocían fuera de Israel. Dice que fue y lo sacó inmediatamente. ¿Sí? Incluso no solamente lo habían puesto en la cárcel, lo habían metido en una acequia llena de barro y él se había hundido. Dios permitió que no se muriera. Y dice que este hombre lo sacó de ahí, le cambió las ropas, le dio de comer y lo trató como si fuera un dignatario. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que Dios sí diferencia, sí diferencia a sus hijos. Ahora estamos hablando por qué Dios ha permitido que venga un flagelo sobre la humanidad llamado COVID. Es porque, ¿sabes qué, hermano? Hay mucha gente en el mundo que está muy perdida, muy, pero muy perdida. Entonces, Dios ha tenido que permitir esto. ¿Y por qué ha venido sobre algunas vidas creyentes? No sabemos todas las razones, ni yo pretendo dar razones tampoco. Pero sí sabemos que si Dios permite algo, Dios también da la salida. Porque la Biblia lo dice. Si Dios permite la prueba, pero también da la salida. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Dios porque Él sabe quién es cada uno de nosotros. ¿No? Tampoco vamos a acusar a algún hermano que se haya enfermado. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? ¿No? Sus amigos creyentes vinieron y le acusaron, le dijeron, de repente tú estás mal, por eso Dios te ha mandado toda esa racha mala que tienes. Y dice que Dios se molestó con los amigos, porque no era la razón por la cual Dios permitió eso. O sea, es bien peligroso juzgar de una manera liviana.
Entonces, estamos viendo que una persona que eh, cae de esa posición de gracia, entonces tiene problema con bloqueo en sus oraciones, se apaga la fe de la persona. La persona puede incluso quedar bajo enemigos o demonios que están afligiendo áreas de su vida, ¿sí? Sin embargo, la persona que confiesa sus pecados y se aparta, entonces la misericordia de Dios está a favor. De hecho, la Biblia habla que la persona que es rebelde no solamente es rebelde, sino es terca y obstinada. Tiene una naturaleza que debe ser cambiada. Entonces, de hecho, rebelión, terquedad y obstinación son demonios en el mundo espiritual. ¿Sí? Hay influencias demoníacas. Entonces, ¿qué pasa? La persona se pone a cuenta, entonces, ¿cómo sus oraciones no van a ser oídas? ¿Cómo no va a tener seguridad de las promesas de Dios? ¿Cómo no va a saber que Jesucristo está a su lado y está listo para ayudarle? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la persona ha venido a una alineación. ¿Sí? Cuando la Biblia dice busca primero el reino y su justicia, la palabra justicia ahí que tiene que ver con el reino está asociada a alinearse. Significa que esa persona estaba desalineada y por medio de buscar la justicia, tiene que pedir perdón por la iniquidad, porque acuérdense que la palabra iniquidad de los idiomas originales es injusticia, ¿no? Entonces, si busca la justicia, entonces todo le será añadido, porque está buscando que Dios gobierne su vida. Ese es diferente a la condición de un rebelde, ¿sí? Entonces, ahora hemos visto que rebeldía no es cualquier cosa. De hecho, en el nuevo pacto hay algo que en el antiguo pacto, o sea, es la misma condición. En el nuevo pacto también se requiere la obediencia de la persona. Solamente que en el nuevo pacto está Dios para ayudarte a obedecer. En el antiguo pacto no había eso, porque la gente no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro. Ahora tenemos un ayudador, ¿sí? Entonces, esa es una bendición que nosotros tenemos que aprovechar. Ahora, para ir avanzando, ya nos vamos enrumbando al final, entonces nos vamos a dar cuenta que Jesucristo ha hecho algo maravilloso a favor nuestro. Y lo tenemos que decir de esa manera porque si nosotros no observamos la obra de Cristo, solamente hablaríamos del fracaso del hombre. Que el hombre es un fracaso para obedecer, el hombre es un fracaso para alinearse, el hombre es un fracaso para lidiar con sus pecados, ¿no? El hombre es un imperfecto. Entonces, ¿qué ha hecho Jesucristo que antes no se hizo? Él hizo todo lo necesario para que tú y yo seamos vencedores. Seamos santos, seamos fieles, seamos justos. No dejó ningún detalle fuera de la ecuación. Entonces, el meditar en lo que Jesús ha hecho nos da esperanza, nos da fe, nos da una seguridad que podemos alcanzar lo que la Biblia dice. La Biblia está puesta en nuestro andar creyente, y si la Biblia nos dice que podemos alcanzar eso, sí lo podemos alcanzar. Si la Biblia dice que tú puedes tener, sí lo puedes tener. Si la Biblia dice que tú puedes ser algo, tú puedes ser eso. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está de por medio. ¿Sí? Te agarras, hay un micro abierto por ahí, ¿sí? Si entonces te agarras de la mano con, hay un perrito que también está en la clase aquí. Por favor, chequen sus micros, ¿sí? No debe haber ningún micro prendido, por favor. Ok, entonces, te agarras tú de la mano de Jesús. ¿Tú crees que si le dices a Jesús que quieres agarrarte fuerte de su mano y no lo quieres dejar que te ayude a llegar al otro lado, ¿tú crees que Jesús te va a soltar? No, absolutamente no. Jacob solamente tenía al ángel, tú tienes a Jesús. Gran diferencia, ¿sí? Entonces vamos a meditar un poquito en lo que Jesús hizo a favor nuestro, ¿sí? Ahora, nosotros hemos sabido, siempre nos han hablado
de que se sacrificaba un cordero. Y en realidad eso está incompleto. Se expiaban 3 corderos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué es importante saber esto. ¿Sí? Habían 3 sacrificios, ¿sí? Habrían 3 sacrificios que representaban 3 áreas importantes en la vida de un creyente. Vamos a ver Levítico 16, del versículos 9, 15, 16 y 19. Repito, Levítico 16, versículos 9, 15, 16 y 19. Vamos a esperar que salgan. Ok. Dice el versículo en cuestión. Dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, subrayen eso, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Gracias. Ok, en otras palabras, está diciendo que había un macho cabrío que era para la expiación, o sea, era sacrificado. Dice que era sacrificado por los pecados, las rebeliones, está puntualizando un tipo de pecado específico, y también las inmundicias. Ese es otro tipo de pecado específico. ¿Sí? Ustedes estuvieron en la serie de arrepentimiento con la pastora Rosita. Ahí se vio cada una de estas cosas puntualmente. Entonces, ese era específicamente para estas áreas que están puntualizadas ahí. Ahora, quiero que pongamos el otro texto, Levítico 16, 10, 20, 21 y 22. 16, 10, 20, 21 y 22. Dice así, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que había otro carnero, el macho cabrío, que era para reconciliación. Ese no era sacrificado, ese era soltado vivo. Y dice que lo dejaban para que se fuera y muriera en el desierto. Pero antes que sucediera eso, le transferían toda la culpa de la nación, imponiendo las manos, simbolizando que esto era para devolver el pecado a su autor original, quien era Satanás, tipificado por Azazel. ¿Sí? ¿Sí? Es un nombre de un demonio. ¿Sí? Entonces, este de aquí incluía las iniquidades. O sea, las iniquidades eran pasadas especialmente a este macho cabrío para que la reconciliación con Dios fuera plena. Entonces los pecados le eran transferidos. ¿Sí? Mira qué interesante todo esto. Y para terminar, vamos a leer el
Levítico 16:5. Levítico 16:5. Ahí podemos ver, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ese carnero para holocausto de estos 3 era ofrecido solamente en adoración. Se ofrecía, el holocausto era la ofrenda quemada, no era como lo otro, ¿no? Este era quemado para que fuera como adoración a Dios. Entonces, un macho cabrío, que era para expiación, o sea, se derramaba la sangre, otro macho cabrío para reconciliación, que se le cargaba las iniquidades de la nación, y el tercer carnero era para gratitud, para adoración, que era uno que era consumido completamente en holocausto. Ahora, acá estamos viendo la obra de Cristo, porque Jesucristo está simbolizado en los 3. Ok, mejor dicho, en los 2 primeros. Y el tercero está simbolizando al enemigo. Los 2 primeros están simbolizando, el primero y el tercero, ¿no? El primero y el tercero están relacionados con Jesús, mejor dicho, lo voy a decir de esa manera, y el segundo que dimos está relacionado con el enemigo. Ok, normalmente siempre nos han hablado del primero, que el animalito que se ofrecía y se derramaba la sangre estaba simbolizando a Cristo, lo cual es correcto. Pero no se nos habló que al final, cuando ya se había acabado todo, ese carnero que se ofrecía era de adoración. Por supuesto, si ya mis pecados fueron totalmente perdonados, entonces, ¿qué voy a decirle a Dios? Gratitud, alabanza, por la libertad, por el perdón. Sí, y lo más maravilloso es que aquí está definido este aspecto que es muy importante. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando que la iniquidad se originó en el cielo en Lucifer? Entonces, ese macho cabrío, Azazel, está diciendo Dios que al final todo el pecado se lo devuelve al que originó el pecado. Se va a quedar él con todo el pecado. El pecado no va a entrar al cielo, el pecado se lo va a devolver al mismo Satanás. Por supuesto, ya sabemos que él va a ser lanzado al lago de fuego y azufre y ahí se va a quemar hasta que se extinga todo eso. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros sabemos un poquito lo que el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? Como la sangre de un animal, por más perfecto que hubiera sido el animal y por más bien hecha la expiación que Dios había pedido al sacerdocio levítico como sacrificio, era la sangre de un animal. Entonces esa sangre jamás podía perdonar el pecado. ¿Sí? El animal estaba en otro orden de creación, no ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué hacía? Esa sangre solamente cubría. Es decir, entre el pecado del pecador y Dios estaba la sangre de un animal consagrado que estaba tipificando la sangre del Mesías. Entonces, a la hora que Dios miraba hacia abajo, vamos a hacerlo gráfico, él veía la sangre de un animal y no podía ver los pecados que estaban debajo de esa sangre. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Eso se llamaba cubrir. No había perdón absoluto, no había destrucción del pecado, ni de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? No había una limpieza absoluta, ¿sí? No había una libertad absoluta, perfecta, no había. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, cuando ellos hacían estos sacrificios, entonces ellos remitían sus pecados al animal. O sea, yo he fallado,
Entonces yo cuando voy a ofrecer mi animal, por mí y por mi familia, yo veo que a este animal lo degollan, se está desangrando, era el sacrificio de expiación, y yo ponía mis manos sobre la cabeza del animal que se estaba muriendo, y yo le remitía y le transfería todos mis pecados al animal, los confesaba. Eso se llama la expiación, el día de expiación, la fiesta más importante del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedía? Entonces, estaba recibiendo perdón por causa de ese derramamiento de sangre, pero solamente en forma cubierta, nada más. Y el sacerdote, ya habiendo ministrado a toda la nación, le transfería los pecados simbólicamente al macho cabrío que no era matado, sino era dejado en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo muere en la cruz, Él era el Cordero verdadero. Entonces, cuando se aplica la sangre de Cristo, ya no está cubierto el pecado. ¿Sí? Si alguna vez ves en los Salmos la palabra cubierto en alguna traducción, ya sabes que era la sangre de un animal, no era la del Mesías. La sangre de Jesucristo sí destruye el pecado, lo acaba definitivamente y también lo perdona a uno de una manera total y absoluta. Quedas en blanco. Dios no puede decirte nada en contra. Pecado confesado. Entonces, ya que Jesucristo hizo ese sacrificio tan perfecto, que finalmente todos los pecados se los va a tirar a Satanás, ¿sí? Entonces sus hijos van a quedar, como dice la Biblia, con sus vestiduras emblanquecidas por la sangre del Cordero, brillando, vestiduras blancas. Entonces, ese sacrificio es tan perfecto que nosotros podemos venir con confianza delante de Dios. Entonces, yo quiero decirte algo. ¿Sabes que los judíos hasta ahora celebran el día de la expiación? Estos judíos se ponen en un proceso de santificación, ¿sí? Durante la fecha de la expiación. Si tú conoces un poquito del calendario judío, vas a darte cuenta que el mes de octubre, que acá le festejamos a un ídolo, ¿sí? En Israel se festeja la expiación. Son varios días que los judíos que no creen en Cristo, los judíos piadosos, le piden a Dios perdón por todos los pecados del año. Imagínate, le piden perdón por todos los pecados del año, van a la sinagoga todos los días, aún dejan de trabajar para ponerse a buscar a Dios para que les diga si hay algún pecado que ellos no confesaron. Entonces, como es una nación que pide perdón por eso, muchos de ellos van a ser salvos. Si no les predicaron el evangelio, van a ser salvos porque ellos como nación, esa persona que pidió a Dios perdón de todo su corazón y puso todos sus pecados del año ahí, esa persona puede ser salva, porque Dios tiene un trato diferente con los judíos. Ahora mira, si una persona que no tiene a Cristo está dispuesta a hacer eso una temporada del año para quedarse inmaculado, imagínate nosotros no hacerlo teniendo todas las herramientas del caso, teniendo el verdadero sacrificio. Entonces eso sería una locura. Eso sería una cosa irracional no hacerlo. ¿Sí? De hecho, yo tengo un amigo judío que es convertido. Y él es un hombre que vive el evangelio verdaderamente. ¿Por qué? Porque él conecta con lo que dice la escritura y se ha dado cuenta que lo que era un símbolo era una realidad, pero él también tuvo un día que dejar todo ese sistema de creencias y digamos, pudo arrepentirse y aceptar a Jesucristo como el Mesías, ¿sí? Entonces, nosotros que no somos judíos, tenemos una gran bendición, porque el libro de Romanos dice que Dios cegó a los judíos para traer luz a los gentiles. Imagínate si un judío ciego, solamente por respetar lo que está escrito en sus pactos, está dispuesto a confesar todos sus pecados, ¿qué será un gentil no ciego que tiene vista espiritual que no lo haga?
No tiene sentido alguno. Tiene que haber sido una persona que no se ha convertido verdaderamente, o una persona que tiene tantos pecados que su corazón se ha endurecido como está con una piedra. Pero si es un corazón que late, si es un corazón que quiere agradar a Dios, que para esa persona lo más importante es tener comunión con el Señor, no puede permitirse dejar nada en el aire. ¿Sí? Yo estoy seguro, hermanos, que si todos hacen lo que tenemos que hacer, todos hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos va a dar una visitada de esas que nunca en tu vida has visto. A veces yo tengo que contar testimonio porque lamentablemente no hay otra manera que yo te lo pueda ejemplificar. Hay días de mi relación con Dios que ángeles han venido a mi cuarto donde yo estoy orando. Y cuando yo he estado orando, por supuesto, yo nunca dejo de orar sin pedir perdón a Dios por mis pecados. Cualquier cosa, no quiero que haya ninguna división, yo quiero tener comunión con Dios. Algunas veces esos ángeles han venido y me han tocado las manos mientras yo estaba orando. Y yo me he podido pasar media hora orando y las manos de los ángeles estaban sobre mis manos cuando yo estaba orando. Una presencia real, eso me ha sucedido muchas veces. No una, dos, varias veces. Eso no será que algún tipo de experiencia espiritual podemos tener porque nos estamos alineando con Dios. Mi Dios no es un Dios de bolsillo. Mi Dios no es un Dios natural. Mi Dios no compite con las otras religiones. Mi Dios es un Dios sobrenatural. Yo quiero una visitación celestial. Yo quiero caminar sobre milagros. Yo quiero vivir una vida que pareciera que ya estoy con Cristo en el cielo. Eso es posible. La incredulidad es un pecado. ¿Sí? La duda es un pecado. El temor es un pecado. Nos han estado alejando de las promesas de Dios y las cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hermano querido, espero que lo que yo te he contado te haya animado a que tú sigas avanzando. Ahora, si alguien me dice, pastor, tengo vergüenza. ¿Tú crees que yo no tengo vergüenza cuando le confieso a Dios mis faltas? Sí, me da vergüenza y siento haberlo desilusionado. Sí, pero pastor, todavía Dios no me ha revelado nada. Eso no significa que no te vaya a revelar. ¿Tú crees que Dios se va a quedar callado si tú le estás pidiendo que te muestre cosas que a Él no le agradan? No, mejor nos amarramos la correa. Porque si le pedimos a Dios que Él nos muestre las cosas que Él no está de acuerdo, mejor que no la diga. Algunas personas dicen, no, de repente como Isaías, ¿no? Dios se revela en su santidad y no sé, voy a decir, hombre muerto soy porque han visto mis ojos al Rey. Mira, yo te voy a decir algo. La santidad de Dios no es para que huyas. La santidad de Dios es para acercarte a Él. ¿Sí? Al contrario, mejor es desligarse de todo eso y acercarte. La santidad de Dios solamente quema a aquel que no ha pedido perdón. ¿Sí? Imagínate, los serafines son ángeles que están prendidos en fuego las 24 horas. Están sobre el trono de Dios. Son seres ardientes, están quemando. Y ellos están contentos. ¿Te das cuenta? Entonces la santidad de Dios no es algo de lo cual debamos alejarnos. ¿Sí? Entonces, si nos alineamos, Dios es bueno, es misericordioso, dice que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿No? De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, hermano querido, estas enseñanzas no son para que te asustes. Ahora, si te asustas en el buen sentido de la palabra, está bien, pues tienes temor de Dios. Yo prefiero asustarme y corregirme a andar de cualquier manera. ¿Y sabes por qué es importante que nosotros descarguemos todo peso? Como dice el libro de Hebreos, dice, despójate de todo peso, porque está hablando de un atleta, un corredor. El corredor no puede correr con peso, tiene que estar totalmente liviano, con una ropa liviana. Entonces nos quitamos todo peso. ¿Por qué? Porque la gente a la cual estamos ministrando nosotros tiene que ver un ejemplo en nosotros. Un ejemplo de integridad, un ejemplo de justicia, un ejemplo de bondad, un ejemplo de amor. Incluso
A veces queremos ser amorosos como lo era Jesucristo, y parece que fuera tan lejos, 1 Corintios 13. ¿Sabes que todo eso es por causa de que hay pecado todavía? ¿No? Porque la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que quitar. Si tenemos problemas con la esposa, el esposo, si tenemos problemas con los hijos, si tenemos problemas con los hermanos de la iglesia, si tenemos problemas personales, cosas que han debido ser arregladas, como dice la Biblia, escombros de muchas generaciones. Ahí está la iniquidad. ¿Sí? Esas vidas que en el Antiguo Testamento hablaba de que eran como ruinas. Dios quiere edificar un templo nuevo para su gloria. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, que la iglesia va creciendo y va madurando y se va desarrollando para que Dios haga su morada allí. Pero Dios es santo y no va a comprometer nada de lo de él. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros limpiamos la casa, entonces Dios con gusto va a estar ahí. ¿Sí? Espero que te haya animado, hermano, que te haya inspirado. ¿Sí? Acuérdate que... ¿Tú crees que es casualidad que estés escuchando eso ahora? Te dejo con un texto, Efesios 2:10. Dice que Dios predestinó las obras para que cada uno camine sobre esas obras. No es casualidad que nosotros estemos hablando de arrepentimiento y de iniquidad en esta temporada que el mundo se está cayendo a pedazos. Es que Dios programó este tiempo para ti. Y a mí me está usando como un mensajero, un canal. Si tú aprovechas este tiempo que Dios lo preparó desde la eternidad, entonces yo me voy a poner muy contento que estés reflejando al Señor Jesucristo y estés aprovechando este marco de tiempo que Dios está dando para ustedes. No seamos una congregación más. Seamos una congregación que hace la diferencia. Seamos creyentes que hacen la diferencia, familias que hacen la diferencia. ¿Sí? Y Dios hará lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro. ¿Sí? Hermano querido, te bendigo. Estoy orando por ti para que Dios complete su obra, la perfeccione, porque el que comenzó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo viene pronto, ya no hay tiempo que perder. Pensemos que viene mañana, no sé, después de la reunión. Pensemos que viene ahorita, porque estas cosas no se deben dejar para después. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos convencidos? Pastora Rosita.